Hola a todos. En esta clase vamos a hablar un poco sobre el sistema nervioso, pero antes vamos a hacer un repaso de tejido nervioso. Primero vamos a recordar para qué sirve el sistema nervioso. Básicamente, el sistema nervioso recibe estímulos y envía respuestas. Los estímulos pueden ser tanto externos como estímulos químicos como el olfato, el gusto, físicos como la temperatura, ondas sonoras, la luz. Pero pueden ser estímulos que vengan de adentro del cuerpo. Variaciones del ritmo cardíaco, del ritmo de contracción de los órganos internos, secreción de ciertas glándulas. Entonces, a partir de que recibe esos estímulos, va a elaborar una respuesta. Esa respuesta puede ser estimulatoria o inhibitoria y va a ser conducida por células, que son las neuronas, y va a llegar hasta los órganos efectores, que puede ser una glándula, por ejemplo, o puede ser un músculo y se produce el movimiento del músculo. Los estímulos que se perciben y las respuestas pueden ser tanto voluntarias, por ejemplo, como les decía, mover un músculo, involuntarias o en muchos casos ser una mezcla de ambos. Em, las células y los órganos efectores generalmente pueden producir o bien algún tipo de movimiento, por ejemplo de contracción muscular, o bien la secreción de ciertas glándulas o la secreción celular, o sea que algunas células secreten un producto en respuesta al estímulo nervioso. También tenemos que recordar que existe una organización de este sistema nervioso. Principalmente podemos decir que está organizado en un sistema nervioso central que incluye al encéfalo y a la médula espinal, y el sistema nervioso periférico que incluye a los nervios periféricos y a los ganglios nerviosos. A su vez, el sistema nervioso periférico lo podemos dividir en tres, aunque en algunos libros solamente van a encontrar dos divisiones. Por un lado tenemos el sistema nervioso somático, que a su vez se clasifica en sensitivo, que es el que recibe los estímulos, y motor, que es el que emite una respuesta motora. El autónomo, que se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático, y el sistema nervioso entérico. Repasemos ahora un poquito de lo que ya estudiamos de tejido nervioso. Recuerden que el tejido nervioso está constituido por dos grupos de células. Por un lado tenemos las neuronas, que son las unidades funcionales del sistema nervioso. Cada neurona tiene un cuerpo, un soma, donde está el núcleo, y en ese soma también vamos a encontrar todas las organelas y neurofibrillas. Desde el cuerpo se van a extender prolongaciones que se denominan dendritas, que son las que van a recibir estímulos. Y a su vez también va a surgir una prolongación más larga que se denomina axón, por donde los estímulos van a ser transmitidos. Además de las neuronas, tenemos las células de la glía. Recuerden que había diferentes células que se agrupaban en la glía. Dentro de ellas tenemos la microglía, que son células similares a los macrófagos que participan en defensa de patógenos y su función principal es la de la fagocitosis. Astrocitos, que también son fagocitos, pero principalmente sirven de nutrición y sostén a las neuronas. Los oligodendrocitos, que forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central, y las células de Schwann, que tienen la misma función pero en el sistema nervioso periférico, y las células ependimarias, que recubren todas las cavidades del sistema nervioso central. Volviendo un poco a la neurona, podemos identificar las partes que habíamos nombrado antes, tanto en un gráfico como en un corte histológico. Vamos a ver células con núcleo muy prominente de cromatina laxa, con un nucleolo grande. Dentro de todas las células del sistema nervioso, recuerden que las neuronas son las más grandes, por lo tanto son las más fáciles de identificar.
El citoplasma tiene regiones más oscuras que se denominan cuerpos de Nissl, que no son más que el retículo endoplasmático rugoso y poliribosomas. También tiene aparato de Golgi muy desarrollado. Podemos observar en el dibujo, ya no en el corte histológico, las dendritas que salen desde el cuerpo y el axón, que suele terminar en ramificaciones que se denomina teledendrón, y esas ramificaciones a su vez terminan en lo que se llaman los botones sinápticos, que son dilataciones de las terminaciones. Las terminaciones nerviosas, las terminaciones de la neurona en realidad, contactan generalmente con dendritas de otras neuronas y se produce en ese lugar la sinapsis neuronal. Las neuronas se pueden clasificar según sus prolongaciones en unipolares, que no son frecuentes en el ser humano, solamente en algunos estadios embrionarios. Las neuronas bipolares, que tienen dos prolongaciones, que se ven en algunos lugares muy específicamente del sistema nervioso, y las multipolares, que son las más numerosas y es la neurona clásica que solemos estudiar. También las vamos a clasificar en neuronas aferentes, que son las que reciben los estímulos, neuronas eferentes, que son las que emiten una respuesta, y las neuronas de asociación, que sirven para la comunicación entre las neuronas. Respecto a las células de la glía, no voy a decir demasiado, les dejo algunas imágenes. Recuerde que son núcleos menores, de menor tamaño que las neuronas. Por un lado vamos a encontrar a los astrocitos. Los astrocitos pueden ser protoplasmáticos si se encuentran en la sustancia gris, o fibrosos si se encuentran en la sustancia blanca. Y son los encargados de nutrir y sostener a las neuronas. Por otro lado tenemos los oligodendrocitos, que son mucho más pequeños y son los encargados de hacer la vaina de mielina. Recuerden también que en el sistema nervioso periférico encontramos a las células de Schwann con esta función y la microglía, que actúa como un macrófago. Recuerden también que el astrocito forma parte de la barrera hematoencefálica. Esta barrera hace que un montón de sustancias que están en la sangre no puedan pasar hacia el tejido nervioso y tener contacto con las neuronas. Por otro lado, hace muy dificultosa la llegada de cierta medicación al sistema nervioso cuando es necesaria. Por lo tanto, un punto muy importante cuando uno indica ciertas drogas, cierta medicación, es conocer si atraviesa o no la barrera hematoencefálica. Esto es muy importante, por ejemplo, para algunos antibióticos cuando estamos pensando en alguna infección en el sistema nervioso central. El tejido nervioso es un tejido muy organizado. Vamos a encontrar por un lado la sustancia gris, donde vamos a ver los cuerpos neuronales y las dendritas. Por otro lado tenemos la sustancia blanca, que carece de cuerpos neuronales y solamente va a contener los axones. Por lo tanto, nunca voy a buscar un núcleo neuronal en la sustancia blanca, sino que lo tengo que buscar en la sustancia gris. A su vez, vamos a encontrar en todo el encéfalo que la sustancia gris está por fuera, como formando una corteza. En cambio, en la médula espinal, la sustancia gris la vamos a encontrar por dentro y va a estar toda rodeada por sustancia blanca. Vamos a empezar a ver un poco las estructuras de los diferentes órganos del sistema nervioso. Vamos a empezar por el sistema nervioso central. Vamos a recordar que está compuesto por un lado por el encéfalo y por otro lado por la médula espinal. A su vez, el encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, el tronco encefálico. Todo el sistema nervioso central está
resguardado por estructuras óseas, el cráneo en el caso del encéfalo y la columna vertebral en el caso de la médula. Vamos a comenzar hablando del cerebro. Este órgano es el más voluminoso del encéfalo, se encuentra en la porción superior. Está formado por dos hemisferios, derecho e izquierdo, unidos por sustancia blanca denominada cuerpo calloso. La superficie de este órgano se denomina corteza y tiene saliencias que se llaman circunvoluciones y pliegues que se denominan cisuras. El cerebro está organizado en dos capas. La capa externa, que se denomina corteza, está hecha de sustancia gris, de materia gris, o sea que está formada por cuerpos neuronales. Y este es el lugar donde se procesa la información y de donde parte la información para una respuesta. Por otro lado, en la parte interna del órgano tenemos la sustancia blanca o materia blanca, donde se encuentran los axones con vainas de mielina de los cuerpos neuronales que se encuentran en la corteza. La corteza cerebral se organiza en diferentes capas. La más superficial es la capa molecular, donde lo que vamos a ver ahí son ramificaciones derivadas de células piramidales y fusiformes. Luego vamos a ver una capa granulosa, donde vamos a encontrar abundancia de núcleos. Ahí vamos a ver neuronas de cuerpo más pequeño y prolongaciones estrelladas. Luego vamos a ver la capa piramidal externa, que está ocupada por neuronas piramidales. El axón de estas neuronas llega hasta la sustancia blanca, mientras que las dendritas llegan hasta la capa molecular. Posteriormente tenemos la capa granulosa interna, donde vamos a encontrar la mayor densidad celular. Acá vamos a ver neuronas granulosas y piramidales. Luego la capa piramidal interna, formada por neuronas piramidales. Acá la densidad poblacional es muchísimo más baja. Y por último, la capa de células polimorfas, donde vamos a tener neuronas de diferentes formas y tamaños. En la parte más interna del órgano vamos a encontrar la sustancia blanca, que está formada por los axones de los cuerpos neuronales que se encuentran en la sustancia gris. Básicamente podemos encontrar tres tipos de fibras. Las fibras de proyección, que van a conectar el cerebro con otras partes del sistema nervioso que se encuentran hacia abajo. Las fibras de asociación, que conectan neuronas de una parte de la corteza con otras del mismo hemisferio, y las fibras comisurales, que se dirigen de un hemisferio al otro. En el centro del órgano de cada hemisferio vamos a observar una cavidad denominada ventrículo lateral, que se comunica con el ventrículo lateral del otro hemisferio mediante el agujero interventricular. Este ventrículo posee vellosidades coroideas, que son las formadoras del líquido cefalorraquídeo que circula por los ventrículos, por el tercer y cuarto ventrículo y por el conducto del epéndimo. La corteza cerebral también está organizada en lóbulos, como el lóbulo frontal, el parietal, el temporal, el occipital, y también en áreas funcionales de la corteza, donde están agrupadas neuronas, células que se dedican a funciones específicas. Vamos a continuar analizando la estructura histológica del cerebelo. Recordemos que el cerebelo se encuentra en la parte posterior e inferior del cerebro, está ubicado allí, y su función es procesar información que viene desde el cerebro, desde la médula, desde la periferia, y coordinar los movimientos del sistema muscular esquelético. Igual que el cerebro, presenta una corteza de sustancia gris que está por fuera, que es esto, y una médula, que es esto más rosado, de sustancia blanca. A su vez, la corteza, la sustancia gris, está organizada en capas que se pueden observar fácilmente por los diferentes colores, especialmente dos. La capa más externa, que es la capa molecular, está situada por debajo de la pía madre. Luego una pequeña capa
de células de Purkinje, donde se pueden observar bien estas células. Luego una capa más interna que contacta con la sustancia blanca, que es la capa granular. En esta imagen podemos ver las tres capas un poquito más de cerca. Fíjense que las células de Purkinje, las neuronas de Purkinje, son muy grandes, por lo tanto muy fácilmente identificables, y podemos ver los otros núcleos neuronales. El último órgano que vamos a ver es la médula espinal. Recordemos que es la encargada de transmitir los impulsos nerviosos a todo el cuerpo a través de los nervios raquídeos. Tiene dos funciones básicamente. Por un lado la aferente, porque va a llevar sensaciones desde la periferia hacia el cerebro, y la eferente, en la que los órganos centrales, o sea el cerebro, va a emitir la orden y va a ser llevada por la médula y los nervios al resto del cuerpo. No tenemos que olvidarnos que también tiene funciones vegetativas y de movimientos inmediatos, como los reflejos. En este órgano vamos a encontrar una disposición de la sustancia gris y sustancia blanca que es al revés de lo que veníamos estudiando. En la médula, la sustancia gris ocupa la parte central y forma un dibujo como de letra H con dos astas, las astas anteriores y posteriores. Las anteriores son motoras, son más voluminosas y tienen células grandes, neuronas grandes. Mientras que las astas posteriores, que son las sensitivas, son más delgadas con neuronas de menor tamaño. La sustancia blanca tiene una posición periférica, es decir, que rodea totalmente a la sustancia gris. Los surcos que se ven en blanco y las astas van a dividir a cada una de las mitades de la sustancia blanca en tres cordones, anterior, lateral y posterior, y a su vez estos se dividen en fascículos o haces. El sistema nervioso central está protegido por los huesos, o sea, los huesos del cráneo o de la columna vertebral, pero a su vez está protegido por tres capas de tejido conectivo, que son envolturas denominadas meninges. Las meninges son tres. La duramadre es la más externa, es una capa gruesa de tejido conectivo denso, muy fibroso, pegado al hueso. Luego viene una capa de tejido conectivo más laxo, muy vascularizado, que se denomina aracnoides. Van a ver también el espacio en la foto, el espacio subaracnoideo, donde hay una gran vascularización. Y por último, la pía madre, que está pegada al tejido nervioso. Va acompañando todos los surcos del sistema nervioso central y va a intervenir en la entrada de vasos y nervios. O sea, es una capa fina, muy vascularizada, y que en los cortes histológicos la vamos a encontrar pegada al tejido nervioso. El sistema nervioso periférico está compuesto por todas las partes del sistema nervioso que relacionan el medio externo y el interno con el sistema nervioso central. Y está constituido por los nervios, los ganglios nerviosos y las terminaciones nerviosas. Los nervios son estructuras cilíndricas que forman cordones que pueden ser de distinta longitud o grosor, y están constituidos por prolongaciones de las neuronas, principalmente por los axones, revestidas o no por mielina, y que a su vez se cubren de tres capas: endoneuro, perineuro y epineuro. Son todas capas de tejido conectivo. La primera, la más interna, es el endoneuro, que recubre cada una de las fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas se agrupan y son rodeadas por el perineuro, que va a circunscribir un haz nervioso. Y por último, el epineuro es tejido conectivo que rodea a todo el nervio.
Dejo también una foto dibujada donde pueden reconocer todas las estructuras para después mirarlas en el microscopio o en otra foto. Van a ver 3 fascículos rodeadas de tejido conectivo, que es el perineuro. Esta foto está bastante de lejos, así que no van a ver el endoneuro, sí los núcleos de las células. Recuerden que acá no están viendo los núcleos de las neuronas, son otras células que están formando parte de la glía. Y después todo alrededor tienen el epineuro, fíjense que es bastante tejido conectivo, y de hecho no solamente tejido conectivo, sino también va a haber bastante grasa ocupando el espacio para que no haya huecos, y pueden encontrar también vasos sanguíneos. El segundo de los elementos son los ganglios nerviosos. Piénsenlos como estaciones donde van a hacer sinapsis algunas neuronas para continuarse con otras neuronas. Vamos a describirlo como órganos macizos, pequeños, que están rodeados por una cápsula de tejido conectivo y presentan en su interior neuronas, cuerpos neuronales, pero también se van a observar fibras. Básicamente podemos encontrar 3 tipos de ganglios: los sensitivos, los simpáticos y los parasimpáticos. Yo les puse unos lindos dibujitos para que tengan más o menos idea, pero quiero que se queden con la idea de que más o menos tienen todos los mismos elementos. Van a encontrar neuronas, o sea, el cuerpo neuronal, con el núcleo, tal como lo habíamos descrito antes, rodeadas por células satélites. Van a encontrar células de Schwann, que son las encargadas de hacer mielina en el sistema nervioso periférico, y van a encontrar tejido conectivo rodeando todo el ganglio. Los elementos son las terminaciones nerviosas, que son las encargadas, por un lado, de recibir los estímulos generados en el medio, es decir, esas son sensoriales, y por el otro lado, de transportar ese impulso nervioso hacia una célula efectora. Hay de distintos tipos, podemos tener terminaciones libres de los nervios o bien estructuras un poco más complejas, especialmente para los sentidos, como los corpúsculos de Pacchioni, de Meissner o de Krauss. Hasta acá es todo lo que tienen que saber para este capítulo de sistema nervioso. Recuerden hacer un buen repaso de tejido nervioso. Yo les voy a subir el capítulo donde están los 2 temas, pero pueden usar cualquier otro libro de histología.